Pues como casi todas las cosas, como una pura casualidad. Estábamos en Barcelona, que acabábamos de empezar la gira de la Función por Hacer, y como pasábamos mucho tiempo juntos, vivíamos todos en unos apartamentos que habíamos alquilado para estar allí, y entonces decidimos que era bueno, que nos llevábamos muy bien, que había un ambiente de trabajo estupendo y que queríamos aprovechar como para poner en marcha, o por lo menos empezar a pensar en un nuevo proyecto que nos uniera, ¿no? Y entonces me acordé de Veraneantes, que era una función que yo había trabajado mucho en mis tiempos de la Resat, y se la fotocopié y se la di, y entonces empezamos a hablar. Yo creo que no había ninguna disposición todavía de hacerla, porque era un montaje muy difícil, con muchos personajes, pero ahí surgió como un poco como el germen del trabajo, ¿no? Y un día que estaba aquí Israel en una reunión de abadías, de gente egresada de aquí, de que había estudiado y se había formado aquí en la abadía, hablando con José Luis Gómez, Israel se lo planteó. Y José Luis, la verdad que lo cogió al vuelo, porque a los 2 o 3 días estábamos aquí reunidos con ellos y esto se empezaba a poner en marcha. Claro, esto tiene que ver con la dramaturgia que hemos hecho también al respecto del original de Gorki, ¿no? O sea, Gorki estrena Veraneantes en 1904, con un ambiente absolutamente prerevolucionario, y yo no quería que trabajáramos, o que el público trabajara también, o que tuviera que trabajar en esa traslación histórica. Quería que fuera aquí, ahora, y que todas esas cosas que se cuentan y que aún son vigentes sobre la dignidad del ser humano, sobre el dinero, el trabajo, la intolerancia, la incapacidad que tenemos para convivir, para ser felices, para que nuestra felicidad siempre dependa de la infelicidad de otro, eso estaba presente, pero no quería que contaran con esta historia que parte de unos personajes que en 1904 tenían el trabajo como meta final, porque era una clase social privilegiada que nunca había trabajado y que aspiraba a trabajar como para asumir un cambio. Entonces yo quería trasladar todo este ambiente en gente que también lo tiene todo, o sea, gente pudiente, gente cool, en un sitio de vacaciones maravilloso, con todo a su disposición para ser felices, y sin embargo este cruce de historias que se van contando a lo largo de este mes de verano que nosotros disponemos se van chocando, pero por eso decidimos traerlo aquí y ahora. Detrás de Veraneantes, bueno, como una necesidad vital de impulsar la felicidad, como un momento en el que parece que por imperativo social tienes que ser feliz, y esa incapacidad que tenemos no solamente de alcanzar la felicidad, que no es un estado en sí, sino que es una sensación, una atmósfera que fluctúa a lo largo de los días, y según cómo estés, y no sabes por qué te levantas un día y no sabes por qué eres feliz, y otros días no sabes por qué eres profundamente infeliz. Y luego esta falta de comprensión, de escucha hacia el otro, ¿no? De cómo nos hemos ido convirtiendo en personas mucho más intolerantes a lo largo del tiempo. Yo creo que somos mucho más intolerantes que los personajes que Gorki estrenó en 1904. Entonces yo creo que había que insistir en eso, ¿no? Hemos pasado todo este ambiente, ya no tenemos esa valentía para empezar una revolución, independientemente de los resultados, pero yo creo que para empezar una revolución hay que ser muy valiente. Y creo que estamos en una sociedad mucho más descreída, mucho más intolerante, que escucha mucho menos, que es mucho más frívola, y que, como dice uno de los personajes, ha perdido como la capacidad para concentrarse. No tenemos esta capacidad de concentrarnos, ni siquiera si me estás contando un problema, mi cabeza tiende a irse a otra cosa y estoy haciendo zapping y pensando en lo que tengo que comprar, en lo que tengo que hacer, entonces no llegamos a concentrarnos realmente en las cosas, con lo cual las cosas carecen de valor, no tienen un valor en sí, porque enseguida cambiamos de tema, ¿no? Es como las noticias, nos quedamos con los titulares. Hay un gran terremoto en Japón y a los 2 días lo borrará la guerra de Libia, como se borró el terremoto de Haití, del que ya no se habla, salvo Forges en las firmas de sus chistes, ¿no? Entonces vamos borrando, vamos pareciendo que nos vamos quedando con titulares, y eso es a lo máximo en lo que nos podemos concentrar. Grandes líneas de titulares como que perdemos la capacidad para profundizar en los temas y darles realmente la importancia que tienen. Sí, además luego es una cosa curiosa también, que hablábamos en los previos de Veraneantes, ¿no? Hablábamos en este mundo además globalizado, que también nos interesaba mucho, en este mundo que está mega comunicado, que te comunicas con todas partes, que sabes lo que pasa en el rincón más recóndito del mundo. Sin embargo, se acucia la incomunicación entre nosotros, y en un sitio donde se empiezan a diluir las fronteras, y sin embargo tendemos a crearlas cada vez más pequeñas. Creamos urbanizaciones que están valladas,
unidas, creamos barrios que están vallados, creamos ciudades que están en contra de otras ciudades, en comunidades diferentes que están enfrentadas, dentro de países que aunque pertenezcan a un entorno global como puede ser la Comunidad Económica Europea, también están las rivalidades entre los países, es decir, tendemos entre razas, entre religiones, entre el Atleti y el Madrid, es decir, estas rivalidades son cada vez como más beligerantes, más bestias, ¿no? En un mundo que precisamente tiene a gala de estar globalizado, en el que se supone que toda esa gran hermandad se busca, pero es completamente absurda y yo creo que es falsa, vamos. Pues emociones encontradas, porque cuando empezábamos nos reíamos porque había muchos actores que tenían graves problemas, tenían problemas a la hora de poder defender sus personajes, porque hay personajes realmente deleznables. O sea, es decir, sus comportamientos a priori no tenían mucho que ver con lo que nosotros, o con lo que ellos eran o con lo que cada uno es, ¿no? Personajes que defendían cosas que a nosotros a priori nos parecen indefendibles. Y yo siempre partía de la base que yo no quería juzgar a ninguno de los personajes. Tiene que ser el público el que los juzgue, es decir, ellos tenían que salir a jugarlos y a defenderlos a muerte, ¿no? Entonces, dentro de eso ha sido curioso porque hemos hecho un curso en esta búsqueda de los personajes, sobre todo en las sensaciones que en una primera lectura te parecían como este personaje es asqueroso, no hay manera de defenderlo, este tío es un asqueroso. Y luego, a medida que lo vas profundizando, vas ganando en datos y ya no te parece tan tremendo, es decir, tienes más elementos de juicio, que yo creo que también tendemos a enjuiciar de una manera brusca y sin escuchar realmente lo que hay detrás de la historia, de lo que hay detrás del titular, esta falta de profundidad acerca de las noticias, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas muy encontradas, hay cosas muy bestias de las cosas que se cuentan en Veraneantes. Y yo creo que, bueno, que cada uno debe sacar sus propias conclusiones, o por lo menos eso me gustaría, ¿no? Entonces yo he empujado para que todos los retazos, todos los brochazos que damos alrededor de todos los personajes se mantengan por sí mismos, entonces que el público se vea a sí mismo en esa contradicción de decir, este tío o este personaje me cae fatal y sin embargo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Y entonces en esas contradicciones me parece que es estupendo encontrarse en ellas, ¿no? Me parece que es necesario sopesar y pararte de decir las cosas no son blancas o son negras, o sea, hay mucho terreno entre medias. Hay una parte muy lúdica, porque claro, contábamos que yo creo que es una tragedia metida dentro de una canción del verano, o sea, es decir, una canción del verano de pura movida y que mueve al buen humor y a la alegría y demás, y toda esta cosa rancia y tremenda se mueve por medio, ¿no? Entonces, todo el aspecto, todo el envoltorio, siempre decíamos, ahí lo está empujado por una gran necesidad de fiesta, de ser feliz, de ese imperativo en el que las músicas suenan muy altas, empujan mucho las bases y están todos intentando bailar y comer y beber y decir que bien estamos, ¿verdad? Que bien estamos, pero hay un estrés en esa búsqueda de la felicidad, un estrés tremendo en ese imperativo social que hay de decir, es un momento feliz y el que no se divierta lo lleva fatal, ¿no? Estas cosas que siempre como contamos, el verano hay un momento feliz, la Nochevieja es un momento feliz, los cumpleaños tienen que ser felices, todos estos lapsos de tiempo que parece que hay algo que te empuja a que necesariamente tienes que ser feliz, ¿no? Creo que nadie se va a quedar indiferente ante el montaje, es decir, es un montaje denso, un montaje largo, porque yo creo que funciona también por acumulación de atmósferas, y siempre he dicho, o lo hablábamos mucho, que era un montaje que tiene que funcionar las atmósferas, que se van componiendo no por lo que sucede, sino por lo que se va acumulando en cada una de las escenas, del dolor, la felicidad, las incapacidades, los desencuentros, los encuentros, las imposibilidades, los rechazos, todo se va acumulando hasta crear esta densidad, ¿no? Esa, como una calima que funciona y que lo vuelve claustrofóbico, pero todo a ritmo de canción de verano. Han sido muy duros, además claro, son una compañía grande, son 11 personas, hemos elegido otra vez movernos en 4 bandas, que acerca mucho al público, y eso es estupendo, que el público esté tan cerca de la escena, porque se diluyen esas fronteras que de alguna manera te separan del hecho teatral. Pero es muy complicado mover un espectáculo con tanta gente en 4 bandas para que todo el mundo tenga una visual estupenda de espectáculo, ¿no? Lo que pasa es que tengo 11 actores que son 11 máquinas, o sea que realmente ha sido gozoso, han sido felices, muy duros, porque hay coreografías, hay canciones, hay música en directo, es decir, hay muchos elementos y luego un texto muy denso, pero realmente lo hemos pasado en grande.